Bueno, pues en primer lugar, darle las gracias a la Escuela de Familias Adoptivas, Acogedoras y Colaboradoras por dejarme hacer esta exposición. Cuando se me propuso me dio así como un poco de reparo porque es cierto que es un tema que a día de hoy sigue siendo tabú y no todo el mundo lo acepta o lo asume, así que en primer lugar gracias a ellos por dejarme el espacio y también a los que estáis aquí porque imagino que si habéis accedido a hacer a recibir este tipo de charlas es porque hay un clic ahí en vosotros que consideráis que es necesario y que no todas las familias lo hacen. Antes de nada sí que quiero deciros que los resultados de esta exposición no son concluyentes ni generalizados, o sea, no son para todos los adoptados ni todas las personas acogidas, sino en general pues son los resultados de una investigación, pero que no significa que todo el mundo es así, o sea, que no es nada personal de alguien en concreto. Antes de nada, pues me voy a presentar y os voy a contar un poquito de mí para saber el por qué hago esta charla. Me gradué hace un par de años en Ciencias Políticas y de la Administración y luego hice el máster de Dirección y Gestión en Problemas Sociales. Eso es como mi andadura universitaria. Y luego, además de ello, pues soy adoptada de origen chino. Cuando me presento siempre digo, y es algo que abandero mucho, sobre las identidades y de dónde nos tenemos que sentir, y es algo que creo que viene muy a colación con esto, porque a las personas adoptadas se nos suele presionar socialmente, no obligar, pero sí de una cierta medida imponer que nos sentamos o tengamos la necesidad de pertenecer a algún sitio en concreto y entonces cuando me dicen haz una guía haz una descripción, una presentación de ti, siempre me gusta hacerlo y recalcarlo, porque para mí mi presentación es que soy una persona de sangre oriental, porque es mi origen y mi raíz, de ahí nazco y de ahí provengo, es una realidad, de costumbres manchegas porque he crecido y me he educado toda mi vida en Castilla-La Mancha, que es de donde es mi familia, de residencia andaluza, porque para mí es de donde he conseguido por fin ser yo y descubrir quién soy realmente, en Granada, que es donde estudié, y sobre todo de raza humana, que es lo que me equipara al resto de todo el mundo y que durante años pues no he sentido que es así. En definitiva, yo creo que las personas pertenecemos a todos los lugares que en algún momento sentimos que son nuestros y esos son todos los que yo siento que son parte de mí. Además de eso, como ha dicho Pina, formo parte de AFAM, que es la Asociación Andaluza de Adopción y Acogimiento, y ahí es donde he desarrollado la mayoría de mis actividades relacionadas con la adopción, el racismo, el acogimiento. Y formo parte de esa asociación que, a pesar de que nace en Granada, tiene sede, ámbito andaluz. A raíz de AFAM, de formar parte de AFAM Joven, que es la sección juvenil de AFAM, que está formada únicamente por adoptados, nace lo que es mi TFG, que es el resultado de esta exposición. A raíz de tener contacto con otros jóvenes, de tener contacto con familias interétnicas o multiétnicas, también adoptivas acogedoras, de asumir e interiorizarlo a raíz de todas estas conversaciones de lo que es el racismo selectivo, es decir, el racismo selectivo dependiendo de la persona a la que se le ataque ese racismo y sobre todo a raíz del racismo contra las personas asiáticas en tiempos de pandemia, nace lo que es mi TFG, mi TFM, perdón, el trabajo de fin de máster, que es el resultado de esta exposición. Mi TFM fue racismo daltónico, identidad en jóvenes adoptadas de origen chino, y los resultados y las conclusiones de ese trabajo es esta presentación. Los resultados nacen de un trabajo de campo que se basa en 20 entrevistas, 3 grupos de discusión y 7 entrevistas en profundidad a jóvenes adoptadas en las que cuentan sus experiencias de racismo intrafamiliar y en espacios afectivos, en relaciones de amistad o compañeros de trabajo. Para comenzar con esta actividad y después de presentar un poco la actividad, vamos a reflexionar en voz interior cada uno con según qué cuestiones. Yo os voy a hacer una serie de preguntas que no hace falta que contestéis, aquí no se aprueba ni se suspende, pero sí me gustaría que las pensarais y las reflexionarais. La primera es, os voy a poner una serie de frases y tenéis
que pensar si alguna vez las habéis dicho o las habéis presenciado en algún momento de vuestra vida con o sin vuestros hijos e hijas delante. Es cierto, antes de nada, que voy a decir más veces el origen chino porque lo primero me siento más a gusto y lo segundo porque mi TFM era así, pero se puede aplicar chino al resto de orígenes. La primera es, tú no eres china, eres española, tú no eres latina de verdad, menos mal que no te quedaste allí haciendo referencia a su lugar de origen en la pobreza. Si habéis visto alguna situación en la que se imite el acento de vuestros hijos, de vuestras hijas racializadas, los chinos comen perro, los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo, los de fuera siempre se llevan todas las ayudas, mira a tu prima cuando ves a una persona del mismo origen que tu hijo o tu hija, los gitanos si no te la hacen a la entrada, te la hacen a la salida, trabajan más que un negro, los asiáticos son raros y cerrados, los negros huelen mal y los ciudadanos del este son alcohólicos. Del este me refiero a Rusia, Ucrania, Rumanía, etc. Y bueno, también cuando ocurre algo, culpabilizar a las personas racializadas. Si hay un robo, una pelea, siempre se culpabiliza a las personas que son racializadas. Después de esto, si os habéis sentido identificados con alguna situación, es que penséis o que contestéis para vosotros si alguien de los que estáis aquí es racista, que seguramente no, ¿no? No es como en las encuestas del CID. Si del 0 al 10, 0 es nada racista y el 10 es racista, ¿tú en qué número te posicionarías de racismo? Habría la pregunta estrella. ¿Cómo voy a ser racista si tengo un hijo o una hija pues, de otro país? Que esta imagen que hace Juan, que es gazpacho y dulce, no sé si la conocéis, me gusta mucho. Yo no soy racista. Si tengo amigos latinos, voy a comprar a los chinos, pues aquí es igual. ¿Cómo voy a ser racista si tengo una hija o un hijo chino? Pues bien, el racismo en personas adoptadas es el gran tabú de las adopciones transnacionales o internacionales, un poco lo que decía al principio, es un ámbito en el que es interesante y que no está tan estudiado porque es un tabú. Si ya de por sí es difícil reconocerte como racista, nadie socialmente se identifica como racista, ninguna familia adoptiva se identifica como racista, ni ningún hijo o hija adoptivo o acogido asume que su familia es racista. Eso es el gran tabú. Pero es un tabú, sí, pero realmente se puede ser racista siendo una familia interétnica, adoptiva o acogedora. O sea, realmente se puede ser racista teniendo un hijo racializado. Pues bien, esto es lo que da nombre a mi TFM y lo que da nombre a esta charla, que es el racismo daltónico. No sé si habéis oído alguna vez el término, se llama racismo daltónico o racismo ciego al color. Es otra forma de la que se nombra. ¿Qué es el racismo daltónico? El racismo daltónico es el racismo que ejerce la población blanca, en este caso las familias adoptivas, en la que niegan las desigualdades raciales o los rasgos físicos raciales desde una posición de privilegio, es decir, de una posición que no sufre racismo, para negar esas desigualdades y por lo tanto no aceptando a su hijo tal y como es decir, se equipara al hijo racializado como un ciudadano totalmente blanco para situarlo en una posición de privilegio, es decir, no va a sufrir racismo, pero eso conlleva que no acepta a sus hijos tal y como son. Es un hijo irreal que él imagina, es el que le gustaría. Y por lo tanto, esto conlleva que no se aborda el tema racial previamente, o sea, como tú no consideras a tu hijo una persona racializada, no vas a abordar el racismo porque no consideras que vaya a sufrirlo. Voy a poner frases que no hace falta que se lean enteras porque por tiempo no va a dar, pero muy brevemente que son algunos fragmentos de las entrevistas que me dicen algunas chicas. Una de ellas dice, en mi casa nunca se habla de racismo en general, pero no de racismo hacia mí porque no consideraban que yo pudiera sufrir racismo. Y otra chica dice, yo creo que mi familia era consciente de que era china, pero no lo que suponía hacerlo, ¿no? O sea, las familias son conscientes de que su hija es china y de que sus rasgos son así, pero no son conscientes de lo que supone realmente ser china. ¿Qué comunicación o cómo se habla en los entornos familiares cuando ocurren situaciones racistas? ¿Qué actitud
toman las familias adoptivas ante las situaciones racistas, ¿no? Que dicen o cómo actúan las familias cuando sus hijos le comentan o estas niñas le comentan a sus padres que tienen situaciones, que acaban de sufrir una situación racista, tanto de parte de su familia como no. Cuando hablo de familias adoptivas me refiero a padres, madres o abuelos, entornos mucho más cercanos, primos y tíos, pues ya no tanto. Todas coinciden en tres actitudes que tienen las familias. La primera es la negación del racismo. Se habla de que eres china, pero no se te dice que te van a insultar por la calle o que puede que te peguen por ser china. Y tú no eres china, es como, vale, sí, se me acepta, pero no se me quiere tal y como soy, porque si se me aceptara tal y como soy, no se reirían de otras personas que son chinas, ¿no? Entonces niegan ese racismo porque niegan su racialización. Falta de apoyo y comprensión, o sea, esa falta de empatía, esa falta de apoyo, de sentirte arropada en tu familia. Dice, es cierto que tuve cero apoyo con mi familia, porque me decía, pues si te pegan, pues pega tú también. Eso no es un apoyo ni una comprensión real. Y otra actitud que ellos es, si la mejor solución para esto es ignorarles, porque si les ignorabas, pues así te dejaban en paz y eso. Bueno, pues es un poco esa falta de comprensión, de solución. Esto no es una solución real. Ellas no se sentían apoyadas con esa solución por parte de sus familias. Pero sin duda la que más coincide en todas es la invalidación e inferiorización de sus sentimientos. Es decir, cuando tú vas y le dices a tus padres, papá, no me dejan jugar porque soy negra, las familias no le daban más importancia, le decían, no te preocupes, es que eres china o eres negra y ya está, no te enfades. O tú no les hagas caso, es que lo eres. Pues eso ellas lo sentían como esa invalidación e inferiorización de sus sentimientos. Yo te estoy abriendo en canal mi dolor, que me produce muchísimo dolor que me digan o que me discriminen por ser china, y tú como padre me estás diciendo que no les hagas caso. Y eso es que estás invalidando o inferiorizando lo que a mí me duele. Ese es el problema de la falta de empatía como familias adoptivas, hacen que en muchos casos se invaliden esos sentimientos, porque no se puede olvidar que es que te están discriminando por algo que te va a acompañar el resto de tu vida, que es tu condición racial, y es una realidad. Entonces, algo que, que coincidían muchísimas de ellas y que a lo mejor no lo identificaban como tal, pero a raíz de ir escuchando sus relatos, sí que lo veías, es cómo se invalidaban e inferiorizaban sus sentimientos, cómo no se le daba la importancia que ellas consideraban a algo que tanto daño les hace. ¿Cómo perciben esas personas esas actitudes por parte de su familia? Pues bien, la ausencia de confianza en ellas. Si tú no validas ni crees importante mi sentimiento y encima siento esa falta de apoyo y comprensión por parte de mi familia, no tengo confianza en ella. Ya no te contaré más las situaciones racistas que me están ocurriendo y ya no me sentiré en la confianza de sentirme segura en casa de expresar lo que me ocurre. Una de ellas decía que sí, que eres china y adoptada, pero que ya está, que no hay que darle más importancia. No sé muy bien cómo explicarlo o cómo me siento compartirlo. Pues llega un momento que no tienes herramienta. Es decir, si intento explicarlo en mi casa, pero no me entiendo y no me inferiorizan, lo comparto, pero no, nadie me escucha o nadie le da importancia, pues llega un momento en que no tienes herramienta para enfrentarte a esa situación. Luego otra decía, yo tampoco le decía nada a mis padres, pero yo creo que no se lo decían por falta de confianza entre padres y hijos y siempre me lo he callado para mí misma. Pero esa ausencia de confianza no forma parte de ahora. Esa falta de confianza es porque previamente las familias no se ha trabajado. Pero bueno, eso lo diré más adelante. Otra actitud, o sea, otra percepción que toman ellos es el silencio y la soledad. Cuando yo entiendo que mi problema de racismo se ignora o no se le da importancia, lo que hago como mecanismo de autodefensa es callarme y vivir en soledad. Un comentario que además fue muy característico y que he puesto uno, pero hay varios a lo largo de las entrevistas, es como un tabú. Tú en tu círculo, sin que nadie se entere, a ver cómo sobrevives. Es como una supervivencia. Tú con las pocas herramientas que tienes y en silencio, no vaya a ser que des el cante, ¿no? No vaya a ser que encima alarmes o preocupe más de la cuenta
a tu familia. Cuando era pequeña me callaba todo y sufría mucho. O sea, sufrir una realidad como es tu racialización en silencio, porque es mejor sufrir en silencio que exteriorizarlo en voz alta con tu familia, porque si ya sufrir en silencio te hace daño, que tu familia no te entienda te hace el doble de daño. Entonces, prefieres callarte y sufrirlo en soledad, que es el triple de doloroso. Aquí viene lo más importante. ¿Qué hacer y qué no hacer nunca? ¿O qué tenéis que hacer o qué no tenéis que hacer nunca las familias adoptivas? A veces es más importante saber qué no hacer que qué hacer, porque el hacer siempre estás a tiempo, pero el hacer algo mal no se puede retroceder. Entonces, a raíz de las conclusiones que saco yo, os quiero compartir una serie de estrategias o de buenas praxis que son necesarias que tengáis en cuenta las familias adoptivas que tenéis hijos racializados. ¿Qué no hacer nunca? Yo creo que a día de hoy pienso que es más importante saber qué no hacer a qué hacer. La primera es justificar los actos racistas, que muchas veces se hacen inconscientemente. Cuando sucede un acto racista, sobre todo cuando proviene de parte de un miembro de tu familia, nunca digáis el comentario de no, es que no es contra ti, tú no eres china, bueno, es que es humor, no te lo tomes en serio porque es una gracia, es un chiste, es su opinión. Nunca se puede justificar un acto racista. Un acto racista es racista y no se puede justificar ni moldear para paliar el dolor, porque esa justificación aumenta más el dolor que otra cosa. La falta de empatía, que vuestro privilegio blanco de no haber sufrido nunca racismo, no impida que podáis empatizar y llegar a comprender el dolor de vuestros hijos, que vuestra falta de empatía no haga que invalidéis sus sentimientos. Cuando te digan, es que no me dejan jugar porque soy negro, es que lo eres, no tiene nada de malo, que es algo que se dice siempre, ya sé que soy negra. El problema es que no puedes llegar a entender lo doloroso que es que tu motivo de discriminación o de rechazo en la sociedad sea ese. Claro que no tiene nada de malo, pero durante toda mi vida la sociedad que me rodea me hace sentir que es lo peor que tengo. Cuando dice, tú ignórales, no puedo, o sea, tú ignórales y dejarán de hacerlo. No puedo ignorar eso, es demasiado doloroso para mí como para ignorarles. Ni lo puedo ignorar yo, ni se debe ignorar en las familias. Y otra de las opciones, o sea, otra de las cosas que se hacen a veces, que por suerte no es lo general o no es lo que yo identifico en las entrevistas, pero sí que se hace es la indignación. Es decir, que me parece algo característico, peculiar y reprobable también. Cuando una persona o un hijo llega a los padres y le dice que ha tenido un acto racista, que encima sus propios familiares se indignen de que su hijo se sienta mal por haber sufrido racismo. Es como, no puedes permitirte tú, porque eres española, el sentirte ofendida de que te insulten, ¿no? Esto se veía mucho en las situaciones racistas de la pandemia, que si tú como persona china te sentías encima molesta con los comentarios, tu entorno se enfadaba porque tú no te tenías por qué sentir molesta porque no eres china. Es algo que no se da más, o sea, se da más de lo que creemos, pero no lo sabemos identificar. Y es algo que tenéis que estar muy al loro los padres que sobre todo tenéis hijos e hijas más pequeñas. Y por último, cosas que no hay que hacer son las ofensas e insultos a la población racializada. Frases como los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo, la inmigración es algo negativo, los extranjeros de la valla de Melilla están destrozando España. Bueno, son comentarios que hay que desechar. Porque, ¿qué es realmente ser inmigrante? El problema es que muchas de las asociamos la inmigración como algo negativo porque socialmente y culturalmente así nos han educado, incluida a mí, la sociedad que nos rodea. Entonces, cuando nosotros atacamos y culpabilizamos a la población inmigrante, también estamos culpabilizando a nuestros hijos. No aceptar a la población inmigrante también es no aceptar a tus hijos, porque la inmigración y la racialización es un hecho, es un estado civil, no es algo bueno o malo. Entonces, cuando tú no aceptas a una persona de otro lugar, tampoco estás aceptando a tu hijo. Y es algo que no solemos tener en cuenta. ¿Qué hacer? Si tenemos claro qué no tenemos que hacer, ¿qué hacer? Lo primero y más importante, defender a tus hijos y a tus hijas ante situaciones racistas.
delante y detrás de ellos, cuando ellos estén y cuando no estén. Si algo todas tenían en común en las entrevistas es cómo te hubiera gustado que actuaran tus padres, defendiéndome, no permitiendo esos comentarios, saltando en defensa de la inmigración, aunque no sea contra la inmigración china, aunque yo sea china, aunque no sea contra la inmigración negra. Es que defender a las personas racializadas es sinónimo de defender a tus hijos y es algo que no podemos evitar y las familias no debéis callaros. Algo muy característico es que una de las partes de mi TFM era centrado en la pandemia de la COVID-19 y algo que todas tenían en común es que pude soportar el racismo de la sociedad, pude soportar el racismo de mis compañeros de clase, pero no pude soportar el racismo de mi familia cuando ocurría o tenía lugar en los ámbitos familiares. No podía permitirlo porque me hacía mucho dolor sufrirlo por parte de mi familia, tíos y primos, y sobre todo que mi familia y mis padres no me defendieran y lo justificaran. Entonces, no podéis callar ante ese racismo y defender el racismo hacia vuestros hijos y hacia las personas que son con vuestros hijos es defenderlos a ellos. Comprensión, no invalidéis sus sentimientos, darle importancia absolutamente a todo lo que os cuenten, comprenderlos y apoyarles, aunque no seáis capaz de entender lo que es ese dolor, intentar comprenderlo y no minimicéis lo que siente, no le digáis nunca, no te preocupes, es que eres así, tú es que no eres chino, tú es que no eres indio, no, comprenderlos. Y para ellos es doloroso, ya está, igual que si para mí es doloroso que hoy se me haya quemado el arroz, pues darle la importancia que ellos consideren, porque las cosas son importantes en la medida que uno sienta que es importante. La importancia y la validez es subjetiva, no es objetiva. Entonces, validar todo lo que os cuenten. Generar desde pequeños ese clima de confianza de que pueden contaros lo que les ocurre y les vais a comprender, les vais a defender y les vais a apoyar. Porque será de la única forma en la que sientan que su casa es un lugar seguro y que os sigan contando lo que ocurre, claro. Tener un sentido crítico como familias, no aceptéis o toleréis racismo de parte de vuestros amigos más íntimos, de parte de vuestros suegros, de parte de vuestros padres, por ser vuestra familia. Tened sentido crítico con vosotros mismos y también con las personas con las que os rodean, porque para ti no puede que, o sea, para ti es el criticar no es decir algo malo, es que muchas veces es algo que dice mucho algunos profesionales, desaprender y volver a aprender. Bueno, tener sentido crítico también es eso, desaprender muchas conductas racistas que tenemos interiorizadas y volver a aprender a ser antirracistas. Y por último, pues no tolerar nada de esto para defender y aceptar a vuestros hijos. Y creerme que es doloroso cuando vuestros padres o vuestras madres toleran cosas que van en contra de ti o de los que son contra ti, que es algo que también tenéis que tener en cuenta. Lo que vaya en contra de los que son contra mí, lo que va en contra de las personas de los bazares, también va en contra de mí, aunque no sea directamente contra mí como persona, no. Como cuando atacan a una mujer, pues también es un poco contra mí, o cuando atacan a alguien de mi colectivo, pues también es contra mí, aunque no sea contra mí personalmente. Efectos emocionales, creo que sabiendo lo que hacemos mal, creo que le da más énfasis el saber qué efectos tiene hacer las cosas mal en las personas adoptadas, es decir, en vuestros hijos o en vuestros hijos en régimen de acogimiento. Dolor, que es algo que ya he dicho a lo largo de la actividad, pues el dolor de que tus hijos, ¿no? El dolor de no ser aceptado realmente, de que tus padres no te defiendan, etcétera. Otro que es muy importante, además van juntas, ruptura de sentido de pertenencia y pérdida. Es algo que se ve mucho durante la pandemia, porque por primera vez mucha población asiática adoptada se siente perteneciente a su sociedad china y rompe su sentido de pertenencia a su familia, porque cuando mi familia es racista, mis padres lo toleran, no me aceptan tal y como soy, entonces yo no me quiero sentir parte de una familia que no me acepta tal y como soy. Entonces rompo mi sentido de pertenencia familiar porque no me quiero sentir parte de una familia que no me acepta, porque al final la familia, y es algo que se llega a la conclusión tras las entrevistas, es una construcción social. Y si nosotros como hijos no tenemos que aceptar cosas porque es nuestra familia que nos hacen daño, vosotros como padres tampoco tenéis que aceptar a gente que haga daño a vuestros hijos,
por mucho suegro, mucho padre o mucho tío que sea, porque yo creo que lo primero cuando se es padre es el bienestar de tus hijos y si no, pues no seas padre. Em, todo esto, todo el racismo que se sufre a lo largo del tiempo, sobre todo cuando es en ámbitos familiares, da lugar a una debilidad, vulnerabilidad y sobre todo la más peligrosa es la aceptación y normalización del racismo. Si en casa aceptamos y toleramos el racismo intrafamiliar, implícito, indirecto, directo, me da igual de qué tipo sea, racismo, tus hijos y tus hijas aceptarán y normalizarán el racismo como parte de su situación y harán de él una persona vulnerable y débil. Es decir, aceptar que tu realidad va a ser racista es muy duro y en parte es porque en casa se ha tolerado. Al final es como, bueno, es la realidad que me ha tocado vivir, en mi vida voy a sufrir racismo y es parte de mi día a día. No, no tenemos que normalizar que nos vayan a gritar por la calle, que nos vayan a discriminar o que tenga la necesidad de tener un sobreesfuerzo por ser racializada. No, no deberíamos normalizarlo. Y para eso hay que saber, o sea, para no normalizarlo hay que saber que el racismo está mal. Y para eso es necesario no tolerar el racismo en los espacios familiares. Y es algo que ya sí que os corresponde a vosotros, sobre todo cuando los hijos son más pequeñitos y no se dan cuenta, porque un rasgo característico de las entrevistas de trabajo es que se hicieron varios grupos, uno de gente más mayor y otro de gente más pequeña. Y era muy característico como los grupos de las jóvenes adultas, 23 para arriba, eran capaces de identificar ese racismo, pero de las chicas más jóvenes no eran capaces, lo veían como normal. Y es porque cuando nadie te dice que está mal, pues consideras que es normal. Si todo el mundo te dice que el azul es el color más bonito y creces creyendo que es bonito, pues toda tu vida vas a creer que es así. Pues si toda tu vida creces sabiendo que es normal que te hagan esos comentarios porque nadie dice que está mal, creerás que es lo normal en tu vida y no, no lo es. Conclusiones. Voy a reflexionar con vosotros en voz alta cuáles son las conclusiones y qué cosas creo que son más importantes que salgáis de esta actividad. Abordaje previo antes de que ocurra. Espero que haya alguna familia preadoptiva, sé que sí, además, y, o que vuestros hijos sean muy pequeñitos. Cuando son ya más grandes, pues ya un poco se llega tarde, pero los que son pequeñitos o estéis en proceso, todavía estáis a tiempo. El racismo hay que abordarlo antes de que ocurra. El racismo y las situaciones racistas no se deben abordar la primera vez que tu hijo llega y te dice, mamá, me acaban de decir negro por la calle o me acaban de tirar un pedazo. No. El abordaje debe ser previo, porque si se hace cuando ha ocurrido, ya es tarde. A lo mejor no te lo cuenta. Si tú lo abordas previamente, ya le estás dando esas herramientas de confianza para que cuente que en su casa, o sea, para que tenga en cuenta que en su casa puede contar eso. O sea, el racismo se debe abordar previamente y no cuando ocurra, y es algo que todo el mundo concluye. Tolerar el racismo es racista. O sea, ¿por qué las familias adoptivas son racistas? Porque muchas veces toleran ese racismo. Y eso, tan racista es quien lo comete como quien lo permite, pero no solo contra vuestros hijos. Si estáis con vuestros hijos o no y presenciáis una situación racista, en la medida de lo posible, es decir, coger un bate de béisbol y poneros a pelearos, no. Pero en la medida de lo posible, salir en defensa de esa persona, también es defender ese racismo. O sea, las familias adoptivas y las personas racializadas tenemos que ser antirracistas siempre, no solo cuando nos afecta a nosotros mismos. Búsqueda de referentes, hacer que vuestros hijos no se sientan raros o solos en el mundo, que tengan gente como ellos, que sientan que no son raros, que están integrados, que tengan alguien en quien mirarse. Buscar referentes que les hagan sentirse orgullosos de quién son. Sobre todo, aceptar a tus hijos o a tu hija tal y como es, con su racialización, con sus manías y con sus cosas. Marga Muñiz, que supongo que muchos la conoceréis porque es una profesional muy reconocida en el mundo de la adopción, dice, el amor puede ser ciego al color, sobre todo las familias de el amor todo lo puede, pero la sociedad no. Tú como familia puedes ser ciego al color y pensar que tu hijo no va a sufrir racismo porque es totalmente español, pero la sociedad no. Entonces tienes que prepararlo para esa sociedad que no está ajena al color de tus hijos. Algo que tenéis que tener claro,
no puedes impedir que sufra racismo. O sea, los padres tampoco sois magos ni las madres sois brujas o hechiceras que pueden evitar. No podéis evitar que vuestros hijos sufran racismo, pero sí que puedes darles herramientas para sufrir ese racismo. Muchas veces las charlas se dice, sí, tienes que darle herramientas, pero ¿cuáles son esas herramientas? Bueno, pues es que a veces las herramientas son simplemente que tenga un entorno familiar que valide sus sentimientos, que le comprenda y que les apoye, porque obviamente no puedes impedir ese racismo, pero si tú has hablado previamente con él de ese racismo y le has hecho entender que en su casa tiene un clima de confianza para hablarlo, quizá esa es la mejor herramienta, porque obviamente tú no puedes impedir que a tu hijo en el parque lo discriminen. Ojalá pudiéramos, pero no, no se puede. Pero sí que puedes hacerle sentir seguro en casa, que es lo más importante, y que a lo largo del trabajo de la autoestima, de la búsqueda de referentes, de trabajar con él mucho el tema racial, el tema de la aceptación, pueda llevar ese racismo de otra forma. Es decir, no lo vas a evitar, pero sí lo puedes paliar. Y creo que es algo importante y para ello hay que trabajarlo desde el principio. A raíz de esto, a colación de esto y a raíz de una conversación que tuve hace muy poquito, también creo que es necesario decir esto que muchas veces no se entiende, o sea, no se tiene en cuenta. Hablar de racismo no es que le estés transmitiendo miedo a tus hijos, o sea, tú no puedes educar a tu hijo haciéndole sentir que le van a discriminar o que tiene que tener miedo, que tiene que tener los 5 sentidos alerta cuando vaya por la calle, porque entonces vivirá con miedo. No, pero no puedes negar su realidad, es decir, no le puedes generar miedo, pero tampoco puedes negar que vaya a sufrir racismo. Es la delgada línea entre el abordaje previo y el hacerle que viva con miedo. Tienes que hablarle de forma real y adaptado a su edad, obviamente, de su realidad racial, que es la que es, y que aunque sea dolorosa, es la que es. Porque tú cuando adoptas un hijo racializado tienes que asumir que España es un país racista, pero que no pasa nada. Quiero decir, puedes ser muy feliz y tener una vida completamente íntegra y plena en España, pero que esa va a ser tu realidad y que la tienes que abordar. Entonces, hay que tratarlo y no transmitirle miedo, pero sí darle las herramientas para cuando ocurra. Por último, ser racista significa ser antirracista significa querer a tu hijo tal y como es. Ser racista significa negar a tu hijo esa aceptación. Blanquear o europeizar, es decir, hacer a tu hijo completamente blanco o pensar que tu hijo es completamente blanco, como tú lo imaginas en tu mente, es no aceptarlo. A veces cuando oigo familias que están en proceso de adopción y cuando deciden decantarse por la adopción nacional o internacional y tú lo único que oyes que les importa es que tarda menos la adopción internacional o la nacional, creyendo que la nacional es solo hijos e hijas españoles, que eso es mentira, es como, ¿tú eres consciente de lo que significa adoptar un hijo racializado? Si ya de por sí tienes que ser consciente de lo que significa adoptar un hijo, racializado le incrementas un plus, porque físicamente no se parece a ti, tiene otra cultura, tiene otro proceso de socialización, etcétera. Entonces, no hay que blanquearlo ni europeizarlo como a ti te gustaría en tu mente. Tienes que desechar ese hijo ideal que vive solo en tu imaginario de proyecto de vida y aceptar a tu hijo tal y como es. Y por último, si evitamos que un solo niño o niña tenga que enfrentarse a una situación racista, habremos triunfado con nuestra labor como antirracistas. Sí, a veces, ¿no? Y es algo que Claudia me explicó muy bien y que a raíz de ahí lo entiendo, hay que diferenciar entre impacto e intención. Tú puedes tener una muy buena intención al hacer preguntas o hacer comentarios racistas, pero el impacto que tú hagas en esa persona racializada o en ese niño sea doloroso para él. Puede ser que tengas muy buena intención y que tú hagas ese comentario y tú como persona o familia le digas, mira, perdona, tal, y lo reeduques y a lo mejor no hará otra vez ese comentario hacia otra persona, ¿no? O sea, creo que las familias adoptivas tenemos la obligación y tenéis la obligación como padres y madres de hijos racializados de ser antirracista las 24 horas del día. A veces es como, ¿tengo que estar todo el día con el hacha de guerra? Pues a lo mejor sí, porque es tu realidad como familia y también es la mía. Entonces, hay que ser antirracistas con vuestros hijos y con quien no son vuestros hijos, pero también son racializados, también. Y esa yo creo que es nuestra labor
como personas antirracistas. Y si habéis accedido a esta charla, pues supongo que tendréis una predisposición a ello. Por último, esta es la última frase y ya empezamos el turno ¿no? Como de coloquio. Creo que la mejor frase que define el racismo daltónico y que me dice una chica, se me dice por varias formas y que creo que define muy bien lo que se quiere decir es: mis padres no me ven china, así que no me ven. Si mis padres no me ven tal y como soy, es que no me ven como soy, me ven como ellos quieren verme, que al final es el racismo daltónico, el estar ciego a la realidad racial de tus hijos. Y en definitiva, pues creo que es eso. He intentado ser lo más breve posible para ahora empezar con el coloquio, así que nada, espero haber sido concreta y concisa y ya está, ya haberlo hecho todo claro.